En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche maravillosa. Gracias por este día. Gracias por esta semana que pasó. Hoy queremos poner esta reunión en tus manos, Señor. Que seas tú guiándonos, orientándonos, dándonos más de ti, dándonos tu palabra, Señor, masticadita, porque queremos digerirla, queremos saborearla. Queremos que pase a nuestro corazón, Señor, y se quede ahí, Señor, como ese sello para que nosotras podamos, Señor, cambiar, mejorar, renovar nuestra mente, transformar nuestra vida, porque para eso estamos aquí, Señor, para aprender de ti. Tú eres, Señor, nuestro maestro, tú eres nuestro pastor, tú eres todo lo que nosotros necesitamos para que en todo momento, Señor, se note tu presencia en nuestras vidas. Hoy pongo a cada una de nosotras, Señor, cada mujer participante y las que no han podido participar, no han podido asistir, Señor, las ponemos en tus manos. Te pedimos, Padre Celestial, que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestros ojos espirituales. Tú nos recalcas tanto el que tenga oídos, que oiga. Es porque, Señor, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos alejarnos de todo el bullicio, de toda falsa doctrina, de falsa enseñanza. Queremos es que con tu palabra, Señor, hoy nos des ese discernimiento de espíritu, ese discernimiento, ese entendimiento, esa sabiduría, la inteligencia para entender cada frase, cada palabra, cada entonación tuya, Señor. Hoy queremos más de ti, hoy queremos menos de nosotras y queremos, Señor, disponer nuestro corazón para que tú, bendito Padre, te muevas en cada una de las áreas de nuestra vida. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestros anhelos, tú conoces nuestros deseos. En lo más íntimo, Señor, de nuestro corazón, tú estás ahí y por eso te pedimos, Padre Santo, que todo lo que necesitemos en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que sea suplido por ti. Gracias por todas las oraciones respondidas. Gracias por cada petición hecha en este grupo, Señor, porque han sido elevadas con y recibidas por ti con olor fragante. Gracias. Gracias, Señor, porque cada vez nos convencemos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que es soberano, un Dios que es nuestro Padre, que contigo, Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús y que nada nos falta, Padre Santo, porque contigo lo tenemos todo. Yo te pido que me uses poderosamente, que me unjas, así como unge a cada una de estas mujeres, Señor. Derrama de tu Santo Espíritu de la cabeza a los pies y que estemos inyectadas de tu Santo Espíritu para que todo, absolutamente todo lo que hagamos, pensemos, sintamos, digamos, sea conforme a tu palabra y a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ¿quién Hola, entró? tita. Hola, tita. Ay, Dios mío, casi no me puedo conectar. ¿Y eso? Me dice que no, porque me traté de conectar con el laptop y no me deja, solo por el teléfono. No entiendo por qué. Wow. Algo pasa con mi laptop, I don't know, sir. Pero bueno, Sí. aquí estoy. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios por el celular. Viéndolas por pedacitos. Bueno, hoy vamos a ver Apocalipsis, ya entramos a Apocalipsis 3, del 7 al 13, ¿no? Entonces, ¿quién la quiere leer? Leámoslo despacio, entendiendo cada frase. ¿Tú, María Eugenia? Bueno, listo. María Eugenia, a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios.
y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué es lo que más les llama la atención? De lo que leyó María Eugenia, ¿qué les quedó? Hola Mayra, ¿cómo estás? Que ellos obedecieron la palabra. Hola. Y no mintieron y no negaron su nombre. Ajá, exacto. ¿Quién más? Bueno, Filadelfia. A pesar de sus pocas fuerzas, ¿sí? A pesar de sus pocas fuerzas, como han obedecido, él no nos va a, no ha denegado su nombre, nos deja la puerta abierta. Ajá, sí. Muy bien. Bueno, Filadelfia era una ciudad que fue fundada en el 189. Dice que el rey Eumenes II de Pérgamo, él fundó esta ciudad y que en honor a su hermano Atalo II, que era el que lo iba a suceder, o sea, el que lo iba a reemplazar, le dio el nombre Filadelfia, porque Filadelfia significa el que ama a su hermano. Y le dio el nombre a esta ciudad en honor a su hermano, que se amaban. Decía que era un amor así espectacular entre los dos hermanos, y que en honor a su hermano le llamó Filadelfia, porque Filadelfia significa amor fraternal, ¿no? Amor entre hermanos. Fileos es el amor fraternal. Entonces, Filadelfia es el amor al hermano. Entonces, por eso se llama esta ciudad así. Y es una ciudad que quedaba muy cerca de Sardis y de Esmirna. Y era una ciudad también de viñedos, donde había mucho comercio también. Era una tierra muy fértil y muy abierta también a todas las influencias externas. Recuerden que todas estas ciudades que estaban tan pegaditas siempre tenían esas adoraciones por otros dioses. Y aquí, como había vino, como era el cultivo de viña y todo, hay un dios romano, que es el dios Baco, que es el dios romano, el dios del vino. Entonces se hacían las bacanales, que llamaban las fiestas de los bacanales. Cuando le dicen ustedes bacano, ese bacanal, de ahí viene la palabra. El bacano viene del dios Baco. Entonces era la fiesta, la juerga, las borracheras, todo eso. Y esta ciudad estaba impregnada de eso. Y también ¿se acuerdan de la Artemisa, de la diosa Diana romana, que era la diosa de la fertilidad y la diosa de la cacería y todo? También el Zeus, o sea, eran ciudades que adoraban a otros dioses. Entonces, al tener esas adoraciones, ahí estaba Filadelfia. ¿Y qué era la iglesia? La iglesia Filadelfia. Hola Rosana, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Esta ciudad la iglesia era una iglesia pequeña, era una iglesia de muy poquita gente. Y ahí sobresalió un hombre que se llama Ignacio de Antioquía, que lo llamaban el padre de la iglesia, y era como el que llevaba mucha enseñanza a todas las personas. Fíjense que Filadelfia duró 1400 años. Fue de las iglesias que más duró. Y después vamos a ver por qué. Por algo que dijo María Eugenia, dice, en el versículo 10 dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, fíjense, constancia, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. O sea, es el Señor Jesucristo cuidando y manteniéndola aparte de toda tentación,
de todo lo que hay en el exterior, y fue la ciudad que tuvo persecuciones porque vivieron en un tiempo de oscurantismo donde fueron perseguidos los cristianos, y esta ciudad y esta iglesia permaneció intacta. Las otras iglesias las acabaron, en cambio Filadelfia permaneció. Fíjense la promesa de Dios ahí. Entonces fue una iglesia donde, a pesar de lo pequeña que era, se mantenían constantes, obedientes a la palabra de Dios y perseverando siempre en el nombre del Señor Jesús, que no había nada que los pudiera pues desviar a otras doctrinas o a otras enseñanzas. Entonces eran personas muy fieles, eran personas muy constantes, muy perseverantes, muy seguros de lo que estaban haciendo con la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo se presenta el Señor Jesucristo ahí? En la primera parte de la carta, ¿cómo se presenta? Dice, esto dice el santo. El santo y verdadero. El verdadero. El verdadero. El que tiene la llave de David. El que abre y nadie puede cerrar. El que cierra y nadie puede abrir. Entonces, miremos el santo. Cuando dice el santo, fíjense que todos los dioses que adoraban, ¿no? Pero el Señor Jesucristo se presenta como el santo, como diciendo, ¿qué es el ser santo? El ser santo es ser apartado de Dios para hacer las cosas de Dios. Diciendo, esta es la esencia de nosotros, el ser santos. Y es el único, porque es la esencia de Dios, es ser santo. Esa es la esencia. Entonces, a pesar de que es una ciudad llena de dioses que no son Dios, el único Dios verdadero es nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, ahí está recalcando, no dice yo soy un santo, dice el santo. El santo. Esto dice el santo. Ahí está resaltando que Él está indicando que es el único santo, el único Dios verdadero. El verdadero. Fíjense que cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde nosotros encontramos la verdad? En Jesucristo. Y ahí lo está recalcando, lo está resaltando, el verdadero. O sea, es el que habla la verdad. Con Jesucristo no tenemos mentira, con Jesucristo siempre vamos a tener la verdad. Él es la verdad. Entonces, es el auténtico. Dios dice que sus promesas son sí y amén. O sea, tú puedes confiar en Él con los ojos cerrados, porque todo lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir sí y sí. Él no miente. Él está ahí. Entonces, miremos Juan 14:6. Juan 14:6. En Él no hay mentira. No hay mentira. Cuando nosotros decimos una mentira, estamos pasando al camino incorrecto. Satanás es el padre de la mentira, lo dice la palabra. Y Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Cuando nosotros decimos la verdad, estamos en el camino correcto. Cuando decimos una mentira, nos pasamos al camino de Satanás. Ahí nos estamos desviando. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no hay mentira piadosa, no hay mentira rosada, no hay mentira blanca, no hay mentiritas. Es que fue que, pobrecita, me da pesar decirle la verdad. No, o sea, la verdad es una sola. Y la verdad, así duela, Dios nos va a reemplazar, nos va a respaldar con esa verdad. Si ustedes lo ponen a prueba, o sea, si ustedes, Dios siempre lo va a respaldar cuando tú dices la verdad. Así en ese momento no lo veas, porque en ese momento, por decir la verdad, ocurrieron muchas cosas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero al decir la verdad pueden ocurrir muchas cosas que
dificultan las relaciones o se daña el ambiente o estábamos también hasta que vino y dijo la verdad, pero Dios está respaldándote. Dios te va a proteger porque dijiste la verdad. ¿Sí? O sea, eso tenemos que tenerlo claro porque a veces nos justificamos o nos excusamos con que, ay, no, pero es que es una mentirita y piadosa que no le hace daño a nadie. Mentira es mentira. Para Dios pecado es pecado. O sea, no es chiquito, no es grande, no es mediano. Pecado es pecado. Entonces, en eso, ahí tenemos que tener como el enfoque a con quién estoy, o sea, ¿estoy aquí o estoy con el otro? ¿Con quién quiero estar? Entonces ahí es donde tú decides. Entonces, ¿qué dice Juan 14:6? ¿Quién lo tiene? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y yo desde este momento lo conoceré y lo han visto. ¿Qué te dice eso? No vamos a Dios sino a través de Jesucristo. Amén, amén. Él es el camino, es el único camino, no hay más caminos. Él es el camino. La manera de llegar a nuestro Padre Celestial es por medio de Jesucristo, no por medio de nadie más, solamente Él. Él es el camino, Él es la verdad, no hay más verdades, Él es la verdad, Él es la palabra, Él es el verbo. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos leyendo al mismo Señor Jesucristo hablando, es el verbo encarnado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo, o sea, cuando ustedes están conmigo, vea, ustedes tienen todo. Ustedes están conmigo, tienen todo. Tienen la palabra, tienen la salvación, tienen todo. Además, ¿qué más dice el Señor ahí? Él es el santo, es el verdadero, es el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. O sea, el mismo Jesús es la autoridad para abrir y para cerrar cualquier puerta. Ahora, ¿quién es la puerta? Jesús. Miren Juan 10:9. Miremos Juan 10:9. ¿Qué dice Juan 10:9? Yo dejo ahí. ¿Sí? ¿Hallará? ¿Lee? Sí, léelo. Juan 19, ¿verdad? Sí. ¿Y hallarán pastos? ¿Estoy bien? ¿No? Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará justo. Bueno, ¿Está bien? Así es. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? Yo soy la puerta. El que entra, ¿qué va a pasar cuando entremos? Vamos a respirar ¿qué? La libertad, la salvación. Con Él tenemos absolutamente todo lo que necesitemos. Él da acceso a estar en la presencia del Señor. O sea, tenemos el camino abierto por medio de Jesucristo para llegar a nuestro Padre Celestial. Entonces, esa puerta abierta es la salvación que tenemos en Jesús. Y también miremos Colosenses 4 del 2 al 3. Antes de ese, ¿cuál fue la lectura? Juan 10:9. Porque yo tuve que pararme para allá. ¿Qué dice Colosenses 4:2? Fíjense que en el arca de Noé, si ustedes van a Génesis, el arca de Noé
el que cerró la puerta del arca fue Dios, fue Noé. El que abrió la puerta del arca fue Dios, no fue Noé. Dios es el único que abre y cierra puertas. Él es soberano. Él es el que sabe qué puerta abrir y qué puerta cerrar. Por eso cuando a veces se nos cierran las puertas, a tratar de tumbar esa puerta. No, Dios la cerró. Si Dios la cerró, mira que hay otra puerta, puede haber otra puerta que está abierta y no la hemos visto. Entonces, cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Es como cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Si esa puerta está abierta para ti, bienvenida, disfruta, porque nadie te va a cerrar esa puerta. Dios es soberano y el Señor Jesucristo tiene la autoridad, las llaves del reino para abrir y cerrar lo que Él quiera. Eso tenemos que entender, lo que Él es soberano, ¿sí? Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que es bueno para nosotros. Entonces, ¿qué dice Colosenses 4 del 2 al 3? ¿Del 2 o del 12? 4 del 2 al 3. Luz Estela, el micrófono. No se te oye. Ya, bueno, Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros al fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo anuncie con claridad cómo debo hacerlo. Compórtese sabiamente con los que no tienen Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversión sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Bueno, ahí el Señor nos está dando muchas indicaciones, muchas lecciones de vida, porque tenemos que hacer eso, orar con perseverancia, con acción de gracias, para que se nos abran las puertas, para pedirle al Señor siempre que seamos de bendición para otras personas y de que nuestra vida sea de bendición. Entonces, dime. Yo quería preguntarte algo, que por ejemplo en Isaías 9:6, que él anuncia que viene, porque dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: consejeros, admirable, Dios fuerte. Él está anunciando a Jesucristo, ¿verdad? A Jesús, sí. Él anuncia. Yeah. Y esos son los nombres que le da Entonces, al Señor Jesucristo. Ok, pero en ese momento Él está anunciando que Él va a venir. O Que sea van que a ser, no, van a ser. que va, exacto. Ok. Yo, ¿cómo puedo explicarle, por ejemplo, esto a un judío? Decirle sí, viene, pero tú estás diciendo, él fue el que cerró el arca, él abrió el arca, en ese tiempo no había nacido. No, estamos hablando aquí de Isaías 9, es una, el anunciamiento del nacimiento del Señor Jesucristo. Right, sí. Ahora, cuando Dios, estaba diciendo yo, Dios cerró la puerta del arca de Noé. Es Dios el que cierra la puerta. Es Dios el que abre la puerta. Okay. Es Dios el que permite que esa puerta sea abierta o sea cerrada. ¿Mm? Entonces, cuando sucede eso, ahí en Isaías también, miremos Isaías 22, porque todas estas son profecías. En Isaías todas son profecías de lo que iba a venir, de lo que vino a ser y de lo que está sucediendo. En Isaías 22, miremos Isaías 22. Sí, espérate a ver.
Porque en Isaías 22 también nos dicen que Él es el que va a abrir la puerta, el que va a cerrar las puertas. Espérate a ver. Está. Con ese versículo se convirtieron muchos judíos. Con ese que leyó. Por eso es lo que yo quiero decir. Muchos judíos que estaban en Filadelfia. Filadelfia era una ciudad y era una iglesia donde hubo mucho grupo judío que se convirtieron al cristianismo. Que al ser cristianos ya, los otros judíos que eran los judíos ortodoxos, los judíos étnicos que nacieron judíos, veían a los otros judíos mesiánicos, que se llaman mesiánicos porque creyeron en el Mesías. En ese momento los veían y empezaban a criticarlos. Por eso es que ahí en Apocalipsis, ahí en la carta, dice el Señor en el versículo 9, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué pasa con los judíos? Los judíos tienen una religión, ellos tienen unas leyes, ellos cumplen las leyes, ellos cumplen las reglas. ¿Qué pasa con el cristianismo? Nosotros tenemos al Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo. Entonces, además de vivir el Antiguo Testamento, nosotros vivimos el Nuevo Testamento, que es lo que no viven los judíos. Entonces, para nosotros el Nuevo Testamento deja de ser una religión, un cumplimiento de leyes, para ser vida, que es lo que Jesucristo nos ha dado, vida, una vida constante, permanente con Él, ¿sí? Que eso es lo que los judíos étnicos ortodoxos no entienden y no entendían a la iglesia de Filadelfia. Entonces, por eso los criticaban, por eso murmuraban de ellos. Entonces, ahí está la respuesta del Señor Jesucristo. O sea, si ustedes siguen conmigo, ustedes están conmigo, constantemente conmigo, yo voy a hacer que se postren a tus pies. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Ves? Se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Oh, Señor. Porque ya no vivimos por la ley, nosotros vivimos por gracia, ¿sí? Cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, pero con la gracia del Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, que eso es lo que nos diferencia de los judíos. Entonces, los cristianos, porque a veces, pues yo crecí católica y católico era cumplir los mandamientos. Eso era más que todo, cumplir los mandamientos. Uno tenía que memorizar los mandamientos y eso era importante. Y la Virgen María. De todas maneras, yo digo a los judíos, por ustedes tenemos una religión, por ustedes, porque de ahí viene todo. Pero no sé por qué es bien difícil que ellos acepten. No es que tengamos la religión por ellos, sino que ellos fueron los escogidos para llevar la palabra al mundo entero. El pueblo de Dios. Sí. Al mundo entero. Ellos fueron los escogidos. La idea es que ellos se cristianicen y no que nosotros nos volvamos judíos mesiánicos, como muchos se han vuelto judíos mesiánicos. Entonces, tienen la creencia del Señor Jesucristo, pero tienen como los hábitos, las costumbres y siguen la ley de los judíos, que nosotros ya, eso no lo hacemos. Pero nosotros no nos vamos a judaizar, sino que ellos, la idea es que ellos se cristianicen, que ellos acepten al Señor Jesucristo como el único salvador de sus vidas, que eso es lo que ellos tienen, esa venda en sus ojos. Ellos todavía están esperando al Mesías.
y tienen algo referente a Dios de que por qué tantos judíos murieron y Él permitió que eso sucediera. ¿Por qué permitió eso? Ellos Porque, también tienen eso. y eso es, y ahí hay que leer mucho la palabra de Dios cuando dice que Dios es soberano. Dios manda a matar, acá si vemos Isaías, hay cantidad de pueblos que el Señor manda a matar y destruir, madres, hijos, vacas, animales y todo, que todo el mundo dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios no quiere, simplemente no quiere. Y son cosas que nosotros no debemos preguntar por qué, sino que Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, esa soberanía de Dios, de que somos hijos de Dios y Dios sabe lo que está haciendo, cómo lo hace y para qué lo hace, ahí es donde nosotros podemos entender más que no somos nosotros preguntándonos el por qué, sino para qué hace Dios cada cosa. Porque esos niños lo iban a criar asesinos. Esa gente iban a criar a esos niños como asesinos. Sí, hay una palabra donde esa gente estaban criando a esos niños para que mataran a los cristianos como asesinos. Exacto, ¿Entiendes? exacto, sí. Sí, entonces suceden estas... ¿Sí? ¿Qué? Yo sé que vamos a la iglesia de Filadelfia. Sí, pero mira lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Sí. Con Sodoma y Gomorra pasó exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué le dice Dios? ¿A quién le dice? Abraham, vaya y Lot, vaya, coja a su esposa. ¿Y qué le pasó a la esposa de Lot? Que por mirar atrás se convirtió en una estatua de sal. Y Dios le dijo, no miren atrás. ¿Y qué pasó? Esta señora miró para atrás. Ay, pero ¿por qué? Ay, Dios, ¿ves? Entonces, ahí es donde vemos la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere hacer. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, con Cristo, nosotros somos luz y nosotros somos sal. Entonces, nosotros tenemos que dar nuestro testimonio para que otras personas puedan ver esa luz en nosotros y puedan convencerse, el Espíritu Santo los convenza del error, de la ceguera en que están. Muchos judíos se han convertido al cristianismo porque el Señor ha quitado vendas. Ha quitado vendas. Por eso es que el Señor dice, no dejen de hablar, no dejen de dar testimonio. Siempre enseñen lo que yo les he enseñado. Por eso vino el Señor Jesucristo, para que nosotros seamos esos discípulos de Él, testimonio de Él, de lo que Él ha hecho. Entonces muchas veces nos quedamos callados porque como son judíos, tienen esa religión, entonces que sigan así. Pero uno no sabe lo que hay en el corazón. Son personas que sienten, que tienen necesidades, sino que tienen un velo. El Señor dice que tienen ese velo que todavía no se les ha quitado. Entonces, nos hemos acostumbrado a eso. Lo mismo pasa con los musulmanes. ¿Ves? Pero ¿cuántos musulmanes no se han convertido al cristianismo? Porque el Señor quitó vendas. Sí. ¿Cómo nos quitó a nosotros las vendas siendo nosotros católicos? Que el santo no sé qué, que San Cocho, que San Pamelo, que San Lucas, eran santos por todos lados, y que si quiere marido ponga al santo patas arriba y eso le va, y si quiere plata ponga al otro santo debajo de la almohada, y una cantidad de creencias que hacíamos eso por religión, por ritos, por tradiciones generacionales, familiares, que son religiones. Eso es lo que es una religión. Costumbre. Es el hombre buscando a Dios. ¿Qué es el cristianismo? Dios buscando al hombre. Pero es que el hombre necesita a Dios. Entonces, esa búsqueda de Dios hace que se crean las religiones.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, dé 3 vueltas a la manzana y suba al Monserrate y después baje y tomes el chocolate con la taza así. Y lo hacemos porque creemos, erróneamente creemos que de esa manera nos acercamos más a Dios. Y no es así. Entonces, ahí cuando Dios se manifiesta y se revela, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, ahí es donde, si tú te fijas en mí, tú no vas a tener que buscar a nadie más porque yo soy el camino. Entonces, ahí es donde Dios, ¡pum!, nos quita vendas y nos hace ver que, wow, en qué mentira yo andaba. Pero no es culpa mía, o sea, son tradiciones, ritos y religiones donde yo aprendí eso culturalmente, socialmente, me metieron en esa cultura, o sea, yo nací católica porque pues mi familia era católica, y si mi familia hubiera sido musulmana, yo había sido musulmana, o sea, es así, no había nada más que hacer. Entonces, cuando el Señor se revela ante ti, ¿cómo estabas tú antes? Igualita que los judíos, igual que los musulmanes, que los budistas, que los hinduistas, que tienen 20,000 dioses, uno para cada cosa, hasta que el Señor se revele a ellos. Entonces, imagínate el trabajo que nosotros tenemos, de aunque sea la religión que sea, porque siempre le dicen a uno, ¿no? Le dicen a uno, no, pues es que cada religión hay que respetarla y entonces yo soy de esta religión y yo respeto todas las religiones y todas las creencias. Yo respeto todas las creencias y tú tienes una creencia, pero ¿cuál es la verdad? No, a mí me dijo una gente que es el mismo Dios con diferentes nombres. Y hay otro dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. No todos los caminos llegan a Roma. Entonces, eso son mentiras que la gente se ha creado porque está buscando a Dios. Eso es religión. El hombre buscando a Dios. ¿Qué es el cristianismo? Dios buscando al hombre. El Señor me amó a mí y me buscó a mí, me encontró a mí. Yo no tuve que buscarlo. Él me cogió a mí. Él me apartó y me hizo nueva criatura. Entonces, esa es la diferencia muy grande. Entre religión y relación. Ahora hay 2 que se han muerto, uno que estaba gravísimo y casi se muere, y nosotros orando, y le dijeron, mire, no podemos, le dijeron a la esposa, no hay nada que hacer para su esposo, ya hicimos todo lo posible, no. Y nosotros orando, y ahora está en rehabilitación y está mejor, y ella me escribe, ay, las oraciones trabajan. Como si fuera, no sé cómo ella lo vio, como que eso fue algo que, no entiendo. Si nosotros constantemente diciendo, estamos orando, tú también tienes que orar. Sí, pero ella dice, sí, la oración trabaja. ¿Me entiendes? No con una creencia. Porque es que la oración trabaja. Tú tienes que ver en qué posición está cada persona. O sea, nosotras todas tenemos ya un conocimiento del Señor Jesucristo, ya tenemos un camino que hemos andado con Él. Las personas que no han andado con el Señor Jesucristo, hay que llevarlas, hay que cargarlas, hay que darles comidita todos los días. Es un bebé. Entonces, este tipo de respuestas y todo es como abrirle el ojito a esa persona y ver que sí, o sea, lo que estábamos hablando ahora de Diego, que es como que se le va abriendo el ojo y decir, wow, o sea, las oraciones sirven, o sea, es cierto. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a rezar. Uno en la religión católica está acostumbrado a rezar. Entonces, ¿qué es lo que le decían a uno? Rece 20 Padres Nuestros, 3 Ave María y 2 Ángel de la Guarda. Y uno lo hacía y lo repetía, pero no había, o sea, había que hacerlo porque uno creía que esa era la forma. Pero la relación con nuestro Señor personal
en donde estamos creyendo en Él, en su palabra, en que lo que está diciendo es verdad. O sea, en eso se necesita un proceso, eso se necesita un camino que recorrer. Entonces, eso es lo que nosotras estamos aquí aprendiendo para enseñar a otras personas que están detrás de nosotras, en donde Dios las pone así en nuestro andar diario, para nosotros enseñarles cuál es el camino y cómo llegar al Señor por medio de la oración, cómo llegar a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ves? Entonces, esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor. O sea, es ser discípulos de Dios, discípulos de Cristo, para enseñar las buenas nuevas y darle a entender a las personas, no nosotras, es el Espíritu Santo que hace que las personas entiendan que la diferencia entre tener al Señor Jesucristo y no tenerlo, en creer en el Señor Jesucristo y no creer en Él. Fíjense que otro ejemplo, por ejemplo, de lo que Dios decía aquí en la carta de Filadelfia, donde dice el Señor que nos ha guardado, dice el versículo 10, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación. Fíjense que eso se cumple en las plagas de Egipto. ¿Qué pasó en las plagas de Egipto? El pueblo de Dios estaba protegido bajo las alas del Señor. A ellos no les tocó ni piojos, ni moscas, ni oscuridad, ni nada. O sea, estaba protegido. ¿Ves? Entonces, ahí es donde el Señor va cumpliendo su palabra, donde nosotras nos podemos sentir aseguradas por Él. Si nosotras somos constantes, perseverantes, fieles hasta la muerte, porque estos miembros de la iglesia de Filadelfia, independientemente de lo que les dijeran, de las presiones, de las persecuciones, ellos seguían dando testimonio del nombre del Señor Jesucristo. No, nunca les faltó absolutamente la fuerza ni la valentía para decir, yo soy cristiano. Entonces, por eso dice el Señor ahí, conozco tus obras. Y dice, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Esa puerta es Él. Esa puerta es Él. Yo estoy aquí contigo. Tú puedes contar conmigo cuantas veces quieras, porque es que yo conozco tus obras. Yo sé que ya sé que tus fuerzas son pocas. O sea, el Señor ve nuestra debilidad, pero Él dice que en nuestra debilidad, Él es nuestra fortaleza. Entonces, el grupo era pequeño, pero eso no quiere decir que por ser pequeño, pues no era fiel, no era firme. Y Él dice, ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Eso es clave en nuestra relación con el Señor Jesucristo, que en las pruebas, en las dificultades, en las circunstancias más grandes que el Señor nos ponga, que estemos ahí, no reneguemos de su nombre, que seamos obedientes a su palabra, que aunque estemos débiles, el Señor conoce tu debilidad y tú, al ser fiel con Él, Él va a ser tu fortaleza, Él va a estar contigo ahí. Entonces dice, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, o sea, esos judíos que dicen que son judíos, esos que mienten, que te meten cuenticos en la cabeza de que usted qué está haciendo y usted cómo se volvió cristiana y usted le están lavando el cerebro, pero usted cómo se le ocurre, y yo firme, porque la presión puede ser muy fuerte. O sea, la presión ante una cantidad de personas diciéndole a uno, pero ¿qué le pasó a usted? O sea, ¿de dónde acá usted cristiana de un momento a otro? ¿Qué le pasó?
está como loca, o sea, y uno firme, 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 y fuera presión y todo. Ahí está el Señor diciendo, yo estoy contigo, sigue, sigue, sigue dando testimonio de que yo soy el Señor, de que yo soy la puerta, de que yo soy el santo, de que yo soy el verdadero. Sigue diciendo que yo soy el verdadero, no hay nadie más como yo. Sigue diciéndolo, no te acobardes. Entonces es cuando el Señor dice, sé valiente, esfuérzate. No te desanimes, sigue, sigue diciendo, porque muchas veces en medio de las pruebas, personas pueden desfallecer, pueden desanimarse, puede llegar un momento en que fue meterme en el cristianismo y me empezó a ir mal, empezaron a ir las cosas mal y todo me sale mal y la gente me dice, o sea, usted metió al cristianismo y fue meterse y empezaron los problemas. No, yo sé con quién estoy, yo sé quién es mi Dios, yo sé qué es lo que está haciendo Dios, yo sé que Dios es fiel, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es justo, yo sé que Dios es amor, yo sé, ese convencimiento es lo que hace que el Señor Jesucristo les diga aquí, yo estaré con ustedes siempre. No se angustien, no se desanimen. Entonces dice, vengo pronto. Ahí en el versículo 11 dice, vengo pronto. Y dice algo muy particular, dice, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. O sea, ¿qué te ha dado Dios? Si nosotros a veces, es que a veces en las dificultades, ya siendo cristianos, ya sabiendo quién es Dios, ya sabiendo muchas cosas del Señor Jesucristo, que ha respondido oraciones, que le hemos sentido paz, que eso, pero llegan dificultades y uno dice, no, es que no tengo nada, es que no sirvo para nada, es que todo. Cuando Dios dice, aférrate a lo que tienes. Si uno hace una lista de qué es lo que tiene o qué es lo que Dios nos ha dado, ahí es donde el Señor empieza a fortalecernos. Porque lo que nosotros tenemos es muchísimo, muchísimo de lo que Dios nos ha dado. Y estoy hablando de cosas materiales y cosas espirituales. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que si no tuviéramos al Señor Jesucristo, nosotros, yo no sé qué hubiera pasado con la pandemia o con las dificultades, porque es una paz que el Señor da, que uno no la puede explicar. Cuando Él dice, aférrate a lo que tienes, es, tú me tienes a mí, ¿cierto? Tú me tienes a mí. ¿Y qué tienes de mí? De ti tengo, Señor, te voy a decir qué es lo que tengo yo de ti. De ti tengo amor, porque Dios es amor. Y no hay un amor más grande que el amor de Dios. Y no hay un amor tan real, tan verdadero, tan auténtico como el amor de Dios. El amor del hombre es imperfecto. El amor ágape es el perfecto, es el amor de Dios. Eso lo tengo. Entonces aférrate a eso. Eso es lo que Dios está diciendo. De Dios tengo el gozo del Espíritu Santo, lo tengo. Aférrate al gozo. O sea, no lo dejes perder. No es la alegría momentánea, espontánea de pasarla rico un momentico y ya pasó. No, el gozo es permanente. ¿Y usted por qué está tan contenta con todos los problemas que tiene? Debería estar llorando, chillando y usted que con esa risa en la boca, mijita, ponga los pies en la tierra. Es un gozo que el Señor nos da a pesar de la tormenta, a pesar de las circunstancias, que nadie entiende, porque eso es espiritual. Eso, aférrate a eso. La paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la humildad, la fidelidad y el dominio propio son cosas que nos debemos aferrar porque son cosas que Dios nos ha dado, que no debemos quitar. Dice, para que nadie te quite la corona. Cuando uno deja de ver a Dios, uno empieza a ver wow, la tormenta, los rayos, la tempestad, empieza a ver el comentario del vecino, empieza a ver la angustia de la gente, porque quitó los ojos a
al cielo y puso los ojos en la tierra. Cuando uno se concentra en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, el Señor empieza a decir, aquí está mi hija, esta es mi hija, que en medio de la tormenta ella sigue fiel, en medio de la tormenta no ha renegado de mí, en medio de la tormenta ha obedecido mi palabra. Esa es la fidelidad de que Dios nos le dice aquí a los de Filadelfia. Pero perdón, ahí es que yo quiero que mucha gente entiendan que sea cual sea la respuesta, ¿entiendes? Tu relación con el Señor no puede cambiar. Porque es que hay personas que si la respuesta es negativa, mira, es un cambio que dan del cielo a la tierra. ¿Entiendes? Sí. Ese es el punto que yo quiero que mucha gente entienda. Si es no, si es espera, si es no, si es se va conmigo, lo sano, no lo sano. ¿Entiendes? Sí, es ver la soberanía de Dios, que Dios hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. Como quiere. Y como quiere, y con quien quiera, y a la hora que quiere. Ahora, nosotros como hijas, que es lo que yo siempre digo, como hija yo te pido, o sea, yo tengo un sentimiento, yo tengo una emoción, yo tengo un deseo, yo tengo un plan. Ahora, ponme, porque si yo estoy, él siempre dice que cuando estamos en la voluntad de Dios, pidan lo que quieran y yo se los voy a dar. Pero es en la voluntad de Él. Entonces, mi oración es, Señor, yo estoy pidiendo en tu voluntad, porque una cosa es mi voluntad y otra cosa es tu voluntad. Una cosa son los pensamientos de Dios y otra cosa son mis pensamientos. Entonces, los pensamientos de Él son más altos que los míos, los caminos de Él son más altos, más grandes que los míos. Entonces, Señor, yo quiero estar de acuerdo contigo. Yo no quiero pedirte cosas que estén fuera de tu voluntad, no quiero, porque ¿para qué voy a perder tiempo? Señor, dame, yo quiero una finca en la isla de Hawái, yo quiero, pero ¿qué va a hacer a Hawái? Que yo quiero y que siga y pide el Señor, pero yo tengo planes mejores para ti, que yo quiero la isla de Hawái y la quiero. O sea, Señor, esa es tu voluntad. Y si no, no va a perder más tiempo aquí botando corriente, bailando el hula hula y todo, ¿para qué? O sea, si eso no es lo que Dios tiene para ti. Entonces, siempre es ponerme de acuerdo con el Señor para decir, Señor, esta es tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Yo quiero saber cuál es tu voluntad para yo pedir de acuerdo a tu voluntad. Entonces, claro, el Señor nos va poniendo ahí tanto el querer como el hacer, nos va poniendo el Espíritu Santo. Por eso mandó el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo muchas veces no sabemos qué pedir y el Espíritu Santo sí sabe. Esto es como por acá, por este lado, no es por allá, por donde tú te quieres. Entonces, el Señor nos va guiando, nos va mostrando, nos va dirigiendo. Y es tan hermoso dejarse llevar, o sea, yo voy a hacer planes, pero quiero hacer planes con Dios. O sea, yo no quiero hacer mis planes, mis proyectos, mis sueños, sino, Señor, sentémonos los dos en la mesa y hagamos los planes juntos, porque ¿qué hago yo aquí botando papel y lápiz para nada? ¿Ve? Entonces, eso nos hace muchísimo más, nos da más tranquilidad de saber que todo lo que Dios tiene para nosotros siempre es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el Señor va madurando nuestro carácter, nos va moldeando, porque también tenemos que dejar muchas cosas de la naturaleza pecaminosa, que son caprichos, son que yo quiero, o sea, deseos, que muchas veces dice, ¿tú por qué estás pidiendo eso? ¿Eso es para mí o eso es para ti? Para mostrar. ¿Para el mundo? ¿Ah? ¿Eso es para el mundo? No es para... Exacto. ¿Eso es para glorificar mi nombre o eso es como para mostrarle a la vecina que tiene una cartera de $1000? Entonces,
¿cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación? Entonces, fíjense que nosotros con Cristo ya no estamos solas. No vivimos para nosotras, vivimos para Él. No somos solas. Él tiene planes contigo. Él tiene proyectos contigo. Entonces, es preguntarle, Señor, bueno, entonces ahora, ¿cuál es el plan? Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver, píntemela, porque yo no tengo ni idea, pero tú sí. Entonces, ahora que estamos los dos aquí solitos, a ver, dígame, hábleme, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Esa forma hace que el Señor Jesucristo empiece a trabajar contigo y empiece a sacar todo lo que tú tienes, porque dice, aférrate a lo que tienes. Y si nosotras seguimos diciendo, no, yo no tengo nada, no, pobrecita, yo, la pobre viejecita que no tiene nadita que comer, no tiene, y va haciendo una lista de lo que tiene, y lo que tiene, teniendo a Jesucristo, es muchísimo, pero muchísimo. Entonces el Señor empieza, a ver, muéstrame tus dones, muéstrame tus talentos, muéstrame tus habilidades, muéstrame qué tienes ahí en tu casa. Ah, es que no tengo sino un poquito de aceite y la viuda que no tenía sino el aceite. Ah, sí, entonces ahora cierra la puerta, te encierras en tu casa y empiezas a hacer, ¿qué hizo la viuda? ¿Pagó todas las deudas? En su casa, encerrada en su casa, trabajando. Y le sobró, se hizo su microempresa. Entonces, cuando nosotras decimos no tengo nada, es que yo no sé nada, es que eso es mentira, eso es mentira. Comienza a aferrarte a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Y después dice, al que salga vencedor, porque es que no es fácil, no es fácil. Ser cristiano, uno dice, es fácil, porque es obedecer. O sea, simplemente obedezca. Pero el decir no es fácil es porque nos cuesta trabajo romper con ese odre viejo, con esa mentalidad del pasado. Entonces, es tomar la decisión hoy de que no más. O sea, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios dice que yo lo puedo hacer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios dice que conmigo es mayoría, no necesito a nadie más. Y si Dios dice que con Él somos más que vencedoras en Cristo Jesús, pues soy más que vencedora en Cristo. Entonces empiezo yo a alimentar mi mente, a renovar mi mente con la palabra de Dios, y eso es lo que hace que me empiece a aferrar a las cosas que Él me ha dado para que cuando salga vencedora, porque llego hasta el final, a pesar de todas las circunstancias, llego al final, dice el Señor, lo haré columna del templo de mi Dios. ¿Y qué significa ser columna? ¿Qué para ustedes qué significa? Ustedes no han oído en la iglesia de que, ay, ella es columna, ah, sí, ¿qué son columnas? ¿Para qué sirven las columnas? Para sostener. Para sostener. Para sostener el edificio. Para sostener a los demás, las personas que en un momento dado están tristes, están desconsoladas, y de pronto podemos darles una voz de aliento. Es que nosotras estamos llamadas a ayudar a otras personas con todos nuestros dones, con todos nuestros talentos. Lo que tenemos es que mirar cuáles son nuestros talentos, dónde somos más fuertes, y de acuerdo, como seamos más fuertes y los talentos que tengamos, ponerlos a la obra del Señor. Exacto. El servicio para el servicio. El que tiene el don de dar, pues va y colabora en un lugar con su talento de poder dar, proclamar la palabra. Hay diferentes dones. Claro. Bueno, tenemos que poner esos dones al servicio del Señor. De acuerdo a nosotros vayamos trabajando y vayamos haciendo crecer esos dones, el Señor nos va colocando más y más trabajo cada día. O sea, esas columnas
tienen que volverse mucho más fuertes. Para que entonces no se vayan a caer. Entonces, ser columna es ser soporte, representa firmeza, representa sustento, fortaleza, solidez, ¿no? Madurez. Dios nos quiere ver así. Dios quiere que tú seas columna de la casa de Él. Entonces, es como decir, yo cuento con Carolina, o sea, yo cuento con Altagracia, yo cuento con Tita, yo cuento con Rosana, yo cuento con Mayra, yo cuento con Carmen, con Consuelo, con Miriam, con María Eugenia, con todas estas mujeres hermosas yo cuento, o sea, tengo una columna en cada parte. Tengo una en Nueva York, otra en New Jersey, otra en Pereira, tengo otra aquí nomás, otra allá en Boynton, otra por allá en Pampi. O sea, tengo columnas en la casa del Señor. ¿Para qué? Para que en cualquier momento que el Señor te diga algo, tú digas, Señor, aquí, cuente conmigo, o sea, presente para las que sean, ¿no? Entonces, ahí es donde Dios dice, y miremos Romanos, porque Estela me hace recordar de los dones. Romanos 12:6. ¿Quién lo quiere leer? Leamos 12:6 hasta el 8. ¿Del 1 al 8? Sí, del 6 al 8. 6 al 8. ¿Lo puedo leer? Sí, claro, Altagracia, léelo. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Eso, entonces, ahí hay unos dones que uno puede hacer una lista y diga, no, este sí, este sí, este no, este no, este sí, este sí. Pero entonces empecemos a conocernos. Nosotras ya tenemos la capacidad de ver el diseño que Dios ha hecho con nosotros, con nuestro temperamento y nuestro carácter. O sea, Dios diseñó a cada una, botó el molde y dijo, tú eres única, tú eres especial, tú eres la niña de mis ojos, yo te quiero aquí, yo te quiero acá, yo te quiero, tú sirves para esto, tú sirves. Entonces, no le saquemos el quite al Señor, que a veces dice, mira tú, y yo, ay no, a mí no, que me da pena. No te dé pena, o sea, Dios no te da un espíritu de timidez ni de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. Y si Dios te llama, es porque está seguro, convencido de que tú lo puedes hacer. Porque a veces hacemos como la de Moisés, ¿no? Pero yo que no puedo hablar, o sea, empezamos a buscar excusas o justificaciones y no, el Señor nos quiere para hacernos columnas de su casa. Y más adelante, ahí en esa misma carta, en el versículo dice, al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Ya no saldrá jamás de allí. Una vez tú te metes con el Señor, comprometida con el Señor, llena del Señor, sirviéndole al Señor, o sea, no te lo quita nadie. Hasta la vida eterna. ¿Ves? Porque esa es tu vida, esa es tu realidad, esa es tu identidad. Comienza uno a tener una nueva identidad en Cristo. Es donde estoy convencida de que yo no soy de este mundo, de que soy ciudadana del cielo, de que Dios me llamó para ser testimonio de Él, para que sea embajadora de Cristo. Entonces Él ya cuenta contigo. Entonces dice, jamás saldrá, jamás de allí, no saldrá jamás de allí. Sobre Él, o sea, sobre nosotras,
sobre las que salgamos vencedoras, sobre las que no nos cansamos, sino que vamos a vencer, grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, ese nombre tiene poder. Ese nombre no es usado a la ligera. Es un nombre que Dios nos ha dado para que nosotras, como hijas de Él, tengamos la autoridad para ungir, la autoridad para echar fuera demonios, la autoridad para reprender, la autoridad para orar, ¿no? Con la autorización del Señor Jesucristo, de que en el nombre de Jesús vamos a ver milagros, porque Él lo dice así, el Señor lo dice, que Él es el todo para nosotros y Él nos usa a nosotros como instrumentos de bendición para otras personas. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, Él pondrá en nosotros ese nombre que significa muchísimo. Por eso nosotros debemos andar siempre, siempre limpias, o sea, en lo posible, puras, que nuestros pensamientos sean los pensamientos del Señor, que en nuestro corazón no haya resentimientos, rabias, odios, porque uno dice, en el nombre de Jesús, entonces el diablo llega y dice, ay, a esa yo la conozco, yo sé quién es esa. Esa es la que dice mentiras, esa es la que robó la uva en el supermercado la otra vez, esa fue la que, es que en el nombre de Jesús, yo la conozco. A los apóstoles les pasó, a mucha gente les pasó. Entonces, muchas cosas tenemos que ser conscientes de eso, de que a veces nuestras oraciones sí están llegando a las manos del Señor o no tocan el techo. Esto me recuerda a una doctora que estaba sacando de que un espíritu en una iglesia y el espíritu le dijo, tú sacando espíritu, tú que te robas la medicina en el hospital, sí. en la iglesia. Dios nos llama a que seamos íntegras. O sea, fíjense que si nosotros hacemos una revisión de las cartas anteriores, nos está llamando a la santidad, nos está llamando qué tan limpio tienes tu pensamiento, qué tan puro tienes tu corazón, cómo está tu integridad en tu conducta, que tú, así como piensas, así sientes, así hablas y así actúas, o estás pensando una cosa, dices otra, hablas otra, y en la iglesia eres una santa, pero en la casa eres el mismo diablito. O sea, ¿a qué estás jugando? ¿Estás jugando al cristianismo? ¿Estás jugando a ser santa? ¿Estás jugando a que unas veces sí, otras veces no? ¿Estás jugando a que con tu mamá eres una santa, pero con tu esposo eres terrible? O sea, ¿a qué juegas? Entonces el Señor nos llama como, wow, ahí como, póngase, ¿no? O sea, estoy hablando en serio, no estoy hablando en chiste, o sea, ponga las pilas, mejor dicho. O sea, conmigo es poniéndose las botas y la armadura de Cristo y estamos en batalla y todo, pero yo necesito corazones conforme al corazón de Dios. Joyce Meyer tiene una prédica hablando de eso. Ella dice que iban peleando en el carro y cuando llegaban al parqueo de la iglesia, cambiaban la cara de una vez. Y ella dijo, no podemos seguir así. Como la máscara, ¿no? Sí. Como una máscara. Estoy feliz. Sí. Entonces ella dijo, no podemos. Ella le dijo al esposo, no podemos, porque los hijos no son tontos. Ellos no son tontos. Entonces, sí, o sea, eso es lo que el Señor nos enseña todos los días. O sea, por eso la palabra nos reargulle, la palabra nos hace caer en cuenta de muchas cosas que fallamos, porque todos los días cometemos errores, hacemos cosas pero para eso está la palabra, para caer en cuenta, para decir, Señor, perdóname y no lo vuelvo a hacer. Y entonces está el arrepentimiento, entonces es no volverlo a hacer.
Entonces, sí, aquí dice en Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. O sea que si estamos en pecado, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. No. Que hacer un hábito del pecado, hacer un hábito, porque no es que no pecamos, sino hacer un hábito del pecado y estar de lo más tranquilo. Por ejemplo, personas que llevan doble vida y están de lo más tranquilo, como si no estuviera pasando nada. Esa persona es que Dios se refiere. Ya, sí, hay Ya. una conciencia Sí. encallecida que ya que eso no es malo, eso no está mal, eso no tiene importancia. O sea, ahí ya hay hay un callo en la conciencia donde ya no te reargulle y te dice, oiga, eso es pecado, ¿no? Ya. Entonces, y como Carolina decía la semana pasada, decía, hay que hacer un examen diario de cómo está nuestro corazón. Todos los días cuando nos levantemos tenemos que hacer un examen de cómo estamos, Señor. Ya, sí. Es importante. Sí, porque porque mira que el Señor Jesucristo es muy lindo, o sea, es muy tierno, muy lindo, muy amoroso, nos habla con qué ternura, nos habla con qué... Y fíjate que esta iglesia no le dice nada en contra, o sea, ahí ya cuando termina dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, no les está diciendo nada en contra. A las otras iglesias sí tenía en contra, a Esmirna tampoco le dice nada en contra. Y Filadelfia, él dice, yo voy a estar con ustedes siempre, porque es que yo sé que ustedes obedecen mi palabra. O sea, era una iglesia obediente y era una iglesia que nunca han renegado de mi nombre. Entonces el Señor era como sacando pecho con esta iglesia, chévere, andar con esta iglesia, ¿no? Tomaban vino nomás. Dime. Tomaban vino nomás. Y esas son cosas. Ahora, cuando uno dice tomar vino, en la palabra del Señor, si nosotros leemos la palabra del Señor, dice, no se emborrachen con vino. O sea, el Señor no están diciendo no tomen vino, no se emborrachen, porque es mejor que ustedes estén llenas del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que pasa con las borracheras? La borrachera uno pierde la conciencia, uno ya no sabe ni quién es, ni qué dice, habla trabado, o sea, el otro día ni se acuerda qué pasó. El Espíritu Santo. No es conveniente que nosotros perdamos el sentido y la conciencia. Entonces, no, el pecado no es tomar vino, el pecado es emborracharse. ¿Ves? Entonces, a veces entendemos la palabra de una manera que distorsiona y nos hace creer cosas que el Señor no ha dicho. Entonces, si nosotros vamos a ver qué es lo que Dios quiere, es que nos mantengamos firmes, constantes, perseverantes, obedientes y que nunca reneguemos de Él. O sea, a pesar de todo, el Señor es soberano, el Señor sabe lo que hace, el Señor nos está como protegiendo y al mismo tiempo mirando nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? Entonces, fíjense que desde la primera carta, ya esta es la penúltima, ya dentro de 8 días la última, nos está hablando del amor. Ese amor hacia Él, esa entrega hacia Él, esa pasión. ¿Cómo está tu entrega con Él? Entonces dice el Señor, si ustedes me aman, si ustedes realmente me aman, pues obedecen mis mandamientos. Porque eso lo dice en Juan. En Juan, miremos Juan 14, sí. Juan 14, 6. ¿Sí? Juan, ¿lo tienes ya? Miremos Juan 14, 15. Oh, 15. 15. Sí. Juan 14, 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
¿cierto? O sea, si yo amo a una persona, pues yo lo que quiero es darle gusto a esa persona. Lo que yo quiero es agradar a esa persona. Yo lo que quiero es conocerla más para saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus disgustos, cómo hacerla sentir bien, cómo agradarla. Si yo conozco cada vez más al Señor Jesucristo, pues voy a entender cuál es su carácter, cómo es su temperamento, cómo es lo que Él tiene para mí, qué es lo que a Él le gusta. Y de esa manera, sus palabras tienen que ser importantes para mí, que no me entre por un oído y me salga por el otro. Si me dice, Carolina, obedece mis mandamientos. Ah, sí, Señor, sí, claro. Lo entró por acá y salí al trabajo y empecé a decir mentiras y todo. Tú no estás obedeciendo. Ay, pero yo te amo, yo te juro que yo te amo, te amo. Obedece mis mandamientos. Y salgo y robo. Pero yo te amo, yo te amo, yo te amo. No, o sea, no. O si no dicen, yo voy los domingos a la iglesia. Si me estás amando, me estás obedeciendo. Si no, no cuadra. O sea, eso tiene que ver con esto. El amor tiene que ver con la obediencia. No, muchas personas lo que dicen, no, yo voy todos los domingos a la iglesia. ¿Entiendes? Ya con eso ahí cumplió todo. Sí. O perdón, o el perdón. Ay, perdón, no lo vuelvo a hacer. Y a los 5 minutos está otra vez haciendo lo mismo. Entonces, no, así no es. Es como ponerle seriedad a la palabra de Dios y a nuestra relación con Dios, porque es una relación. Es una relación de padre, es una relación de amigo, es una relación de amante, es una relación de novios, es una relación interpersonal como cualquier relación. Si tú quieres mantener a una amiga contigo, pues la lealtad, la honestidad, la sinceridad, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la colaboración, o si no, ¿qué amiga es? Si ustedes se van a dar cuenta de eso, todo eso tiene que ver en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Si tú dices que lo amas, pero no lo respetas, pero no cumples sus mandamientos, pero no eres honesta con Él, pero crees que no te está viendo y te está viendo todo lo que hace. O sea, ¿qué relación tienes con el Señor Jesucristo? El solo hecho de decir soy cristiano, ¿qué significa ser cristiano? O sea, antes de decir soy cristiana, muestra con tus hechos que eres cristiano. El crecimiento también. Ahí en el versículo 21, ¿qué anda, gracias? Que estamos desde que nos hicimos cristianos, pues estamos en un proceso de todos los días reconocer cada día, sí. En un proceso que se termina cuando uno se muera. Sí. Porque muchas personas ya a los 2 o 3 meses creen que ya el proceso se acabó. No, ya. No, mi amor. Esto se acaba cuando tú cierres los ojos o cuando venga el rato. Sí, así es. El versículo 21, de ahí mismo de Juan 14, dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Ahí está. ¿Sí o no? En el versículo 23, ahí mismo, dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Imagínate, haremos nuestra vivienda en él. O sea, todo tiene que ver con la obediencia. Obediencia. Y el amor está relacionado con la obediencia. Y en realidad solo va a ser un mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si tú amas a Dios, obedeces todos los mandamientos desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya. Listo. Diciendo estas palabras, terminamos. Claro. Terminamos. Claro. ¿Cómo les pareció la carta? Wow. Muy interesante. Muy linda. Muy buena enseñanza. Muy linda la carta, me encanta.
Muy linda. Preparándonos. El Señor nos está preparando, el Señor nos está guiando. Nos está, ¿sabe qué está haciendo el Señor? Nos está puliendo. Una pulidita por aquí y otra por acá, y esto hay que caerle aquí, y eso es como coger el estropajo, la lija, la lima, y mejor dicho, saca cueros y saca de todo. Pero es muy tierno. El Señor Jesucristo es muy tierno, es muy amoroso. Todo lo dice con qué amor, porque nos ama. O sea, él no quiere que tú te quedes así como estás. Él te quiere ver mejor. Todos los días te quiere ver mejor. Entonces, todos los días uno hace un poquito, un poquito, un poquito. Entonces, dice que el físico se va gastando, pero en lo espiritual vamos creciendo. Amén. 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 Amén, amén. Entonces Gracias, Carolina. vamos en orden al